vamos a hablar un poco de su cine, que es bastante bueno, bastante interesante poder descubrir muchas cosas. Yo sé que te van a hablar de goles que obviamente van a ser interesantes, pero yo voy inicio tras inicio. Yo recuerdo mucho tu escena en esta, pues la chica, la vecina y todo, en una actuación que hizo Javier Bardem. Ajá. Todo pasa entre las piernas del maletero, between your legs, entre las piernas. Así que, ¿cómo fue la experiencia en tu debut en el cine? Porque es bastante interesante, ¿no? Porque ahí se desencadena toda la magia del actor y tanto la tuya también, que también tiene su momento, tu escenario. Claro. No, a ver, yo estaba contentísima, tenía 17 años, mi madre tuvo que firmar para que pudiera hacer la película. Y bueno, pues al final pues fue un poco como la noche de la Cenicienta, ¿no? Porque, pues eso, mi escena era con Carmelo Gómez y justo enfrente se desarrollaba otra escena paralela en la que estaban Javier Bardem y Victoria Abril. Entonces, claro, imagínate estar tan jovencita, tú, la primera vez que grabas cine en esas circunstancias, pues pura magia, ¿no? Además, aparte de que el rodaje técnicamente, como querían rodar las dos escenas paralelas, se cortó todo el tráfico de la calle Alcalá. Entonces, bueno, también es verdad que estar en un rodaje pues a las 3 de la mañana con todo el tráfico cortado de Madrid y demás, pues es bastante especial también. Sí, es una experiencia bastante buena porque de allí tú conoces al personaje de Melissa, ¿no? Que es en El Portero. Sabes que hay una cosa interesante, que esa película se me hizo similar a la de Alain Chabat, esa película francesa Lidia, porque es que el actor es parecido al protagonista de esa película, que es Carmelo Gómez. Entonces Sí, se me hizo similar. Entonces, curiosamente, además, coincide que la primera escena que hice en Entre las Piernas, mi partener era Carmelo Gómez, y casualmente la segunda peli que hice, el protagonista era también Carmelo Gómez. Sí, y es bueno, ¿no? Porque esa película fue interesante. No pasó desapercibida porque ganó un premio y tuvo como 5 o 6 nominaciones. Pues de chévere la experiencia. Esa fue una muy buena. Sí, totalmente. Aparte, bueno, ese fue, por ejemplo, mi primer rodaje que pasaba, yo ya tenía 19 años y ya era pues mi primer rodaje fuera de casa, se grabó en Asturias y bueno, pues también muy interesante. También estaba Maribel Verdú de protagonista, estaba Eduard Fernández, que ya me parecía un grandísimo actor en aquel momento. Y bueno, pues Entre las Piernas la había dirigido Gómez Pereira y esta la dirige Gonzalo Suárez. Así que, bueno, pues también un elenco muy grande de actores muy conocidos, también yo muy jovencita, o sea. Fíjate algo, que aparte de Entre las Piernas, en el tema de esta otra producción que es El Portero, hay otra, aparte de Torrente. Bueno, el título cambia, porque en inglés se conoce como Mal Low, pero se conoce en España o en Colombia como Juana la Loca. Entonces, cambia mucho el sentido, ¿no? No solo la subtitulación, también cambia el tema de la historia. Es más, eso habla sobre el tema de la reina de España y el personaje tuyo, bueno, no era la reina de España, era Pilar López de Ayala, eras tú, Inés. Así que ya construir un cast tan tremendo y tener tu personaje ya propio para poder salir, ¿cómo lo construiste? Pues, bueno, mi personaje era Inés de Brabante, que era una de las damas de las cortes flamencas. Claro, evidentemente la corte flamenca y la corte castellana no tenían nada que ver, porque la corte castellana era muchísimo más estricta, incluso a la hora del protocolo de vestir, por ejemplo, ¿no? Y la corte flamenca pues era más moderna, ¿no? En ese sentido. El personaje, te digo, o sea, hay algo en grabar en un castillo y ponerte un corsé que prácticamente se construye solo, ¿no? O sea, los personajes te pueden venir de muchas maneras.
a veces es una palabra que te dice alguien, a veces es un sentimiento que encuentras, otras veces es una construcción y otras veces de repente te dejas llevar un poco por la magia del entorno cuando estás grabando, además en un entorno absolutamente real, como es un castillo de verdad, con vestuarios de época de verdad, etcétera, etcétera. Ya hay algo ahí, ¿no? Evidentemente, que te ayuda a construir el personaje. En realidad, claro, yo era muy jovencita, tenía 20 años, creo. Y pues sí, porque se estrenó con 21, sí, 20 años. Y en realidad el personaje era un personaje de la corte, era una cortesana, era un personaje joven, divertido, con ganas de vivir la vida. Entonces, bueno, en ese momento también, con 20 años, pues tú también estás un poco ahí, ¿no? Y, y es fácil dejarte llevar. Y sobre todo también cuando tienes un buen guión y un buen elenco alrededor, ¿no? Exacto, ¿no? Porque es un buen elenco, aparte de que todos son, mejor dicho, hoy en día son los mejores actores, actrices de España, tú también. Y está otro protagónico que ya es bastante significativo, que es Javier de la Torre, que se llama Cuídate de mí. Este es 2004. 21 años han pasado. Sí, sí, sí. ¿Cómo defines esa experiencia ya teniendo un protagónico, no? Porque ya es más distinto, mucho más diferente a como lo que has estado haciendo antes. Bueno, pues este fue muy divertido porque de repente era un personaje más cómico, o sea, quiero decir, tenía como dos partes, ¿no? Porque había como una parte donde el personaje era una actriz que grababa una película de vampiros, ¿no? Entonces estaba toda la escena de los vampiros con otra vez traje de época, ambientación, humo, éramos yo y otra vampira, un poco una escena un poco lésbica con baño de sangre, no sé qué. Y esa era una parte, y la otra parte era pues la reacción de la actriz, que era como pues una Lolita en patines que veía la peli, ¿no? Y bueno, pues en realidad también la escena del cine fue muy divertida porque estábamos todos ahí. Y la escena de los vampiros siempre es un poco lo que te digo, ¿no? Que al final te dejas llevar por el juego, por la imaginación y estás en ese ambiente y de repente pues te sientes un poco vampira y juegas la escena. Bueno, teniendo ese protagónico, vale la pena recalcar que la pongan en Blu-ray o en DVD o él van a sacar en circulación. Bueno, ojalá. Bueno, para hablar de Torrente yo pensé que ibas a estar en la primera, ¿no? Porque, bueno, es que la historia es muy loca porque yo creo que las tres primeras son bastante significativas, pero la segunda sí me dio muchísima risa, muchísima risa. Entonces, ya construido un personaje de un humor negro que muy poco se puede hacer aquí bueno, no solo ejemplifico en Colombia, ya para ti en España. Entonces, ¿cree que vale la pena volver ese humor negro en tu país? ¿Y qué opinas de la experiencia de Torrente en la segunda parte, no? Misión en Marbella. Sí, pues con respecto a la pregunta, a la primera, sí. De hecho, a veces estamos un poco, ahora mismo todo es políticamente incorrecto, incluso en el humor, cuando creo que en el humor nada es políticamente incorrecto, ¿no? Al final, creo que el humor está para reírnos de nosotros mismos, sobre todo. No tanto para reírte de los demás, que también, o sea, quiero decir que al final reírte es sanísimo y el sentido del humor es una vía de escape estupenda también para la creatividad. Quiero decir que al final, pues, por ejemplo, en el Siglo de Oro en España se utilizaba totalmente la comedia para hablar de cosas importantes, ¿no? Como podía ser los reyes, la ausencia de libertades, el pueblo, cómo lo pasaba, y todo esto se hacía en una clave de humor porque con el humor entra más fácil, ¿no? Entonces, sí,
se tiene que volver al humor lo más negro posible y sin tapujos y sin tabúes, porque ponerle frenos al humor es como, primero un poco triste y luego que no, que al final el humor tiene que ver con reírte de ti mismo y ser capaz de reírnos de nuestra propia naturaleza, ¿no? Bueno, como en todo, ¿no? Al final las desgracias con el tiempo y sentido del humor pues se llevan mejor. Y con respecto a cómo fue el rodaje, bueno, pues fue bastante loco porque piensa que, por ejemplo, yo tenía una escena jugando con Moyà, con Jordi Moyà al tenis, ¿no? Era mi profesor de tenis. Entonces, pues imagínate, muy divertido, la verdad. El personaje molaba mucho porque era una chica joven, descarada, un poco también lolita. Y bueno, pues hacía sus negocios con el señor Tony Leblanc, que pedazo de actor y de compañero en aquel momento. Pues muy interesante también. Sí, esa película me dio muchísima risa cuando la vi. La vi un viernes por la noche y yo dije, no es una película bastante buena. Bueno, no, también tiene algunos puntos muy buenos. Bueno, si yo digo, oiga, qué buen trabajo se hizo Santiago Segura, que vuelva a esas raíces, pero bueno. Otro tema para diferenciar es el tema de síndrome. Esa pasó desapercibida, ¿no? Porque el director, que es Liberto Raval, hizo la de Macarosa, si no estoy mal, Trongueto Macarosa, que es, si no estoy mal, esa, y Chon. Así que esta de síndrome me parece significativa porque fue en el mismo año que hiciste el protagónico, entonces ya diferenciar eso y que pues mucha gente no la conozca, sino los que se adentran en tu cine, en el cine independiente, así que, ¿qué te parece? A ver, esta peli la hicimos de una manera realmente independiente, es decir, con una cámara, improvisando. Había, digamos, una línea de guión de hacia dónde se quería dirigir la escena, o no, muchas veces, ¿no? Conocíamos los personajes, el background, la historia, y bueno, éramos un grupo de amigos experimentando con el cine, absolutamente. Pero claro, eso tiene también momentos que son oro, ¿no? Te dejas llevar, no hay presión, no hay nada más que tu creatividad y un grupo de amigos. Pues sí, experiencias también de la juventud. Porque evidentemente tienes tantas ganas de hacer lo que sea que te tiras a la calle y lo haces y pueden salir pues cosas maravillosas. Sí, verdad. De hecho, es lo más independiente. De hecho, está en Vimeo todavía o está también en Dailymotion. Bueno, son esas dos páginas de cine independiente que uno puede ver de todo y ahí saltas tú para, bueno, puede decirse que interpretando a una monja, ¿no? En Teresa, el cuerpo de cristal. Esa historia es muy buena, bastante interesante porque no solo habla sobre la Santa Teresa, sino, como dicen, la Vega. Así que, ¿qué te parece esa historia? Una historia bastante, no solo elocuente, sino también bien contada, ¿no? Desde el sentido religioso. Sí, señor. La dirigió Ray Loriga y la protagoniza Paz Vega. Y bueno, es una peli que efectivamente está muy bien contado. Y mi personaje era una monja que al principio entra ahí, pues como entraban muchas mujeres de familias nobles, y aquello, pues más que un convento, prácticamente la película lo denuncia, era un prostíbulo, ¿no? De caballeros y nobles. Y llevaban allí a las niñas, pues jovencísimas, virgen, las mayorías sin ningún tipo de experiencia en nada. Y bueno, pues evidentemente había una corrupción, ¿no? Que repito, se denuncia en la peli. Entonces, pues mi personaje es una de estas chicas jóvenes de buena familia que entra ahí
Y bueno, en varias escenas se sugiere pues que evidentemente la muchacha lo está pasando mal porque no está teniendo una cita con alguien, ¿no? De repente se presenta un caballero y ella tiene que atenderlo y bueno. Y después cuenta, evidentemente se queda embarazada y cuenta la historia de un aborto en el convento, que también al parecer pues no era una cosa extraña que pasara. Esa escena me pareció preciosa de rodar. Estaba con Paz y con Geraldine Chaplin. Geraldine, que es una actriz generosísima, o sea, es un ser de luz. y pues evidentemente estar gritando y llorando y sufriendo durante 2 horas, pues agota a cualquiera. Y ella me cogía la mano y me decía, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas para seguir manteniendo esto? Y de repente estaba yo en mi cosa y digo, ay, rezame el Padre Nuestro en inglés. Y me empezó a rezar el Padre Nuestro en inglés y aquella cosa de angustia volvió por lo que fuera y ahí nos tiramos 1 horita más de rodaje. Sí, de hecho Chaplin es muy buena. La felicito por ese trabajo. Muy buena actriz y muy buena gente. Sí, eso se han dicho de ella. Qué bueno. Ojalá que se recuerda bastante este cine. Hay una película de Macarena Gómez que aquí estuvo en el canal, muy chévere ella, muy atenta, que como se me hizo similar al estilo Kill Bill, ¿no? Pero un Kill Bill más diferente, ¿no? Esa la escribió Paco Cabezas, que se llama Sexy Killer, ¿no? Y tú interpretaste a María, si no estoy mal, María. Creo que María. Sí. Ah, sí, porque Bárbara. Mi personaje de María. Sí. Uy, bastante buena, ¿no? Pues mira, allí nos conocimos Macarena Gómez, también con Nadia Casado. Nos hicimos las 3, que era la otra chica. Nos hicimos las 3 muy amigas, entonces pues fue un rodaje muy fácil y muy divertido. La dirigía Miguel Martí, que también es muy buen amigo. Y bueno, pues muy divertido hacer de zombie y dejarte llevar y la sangre y las vísceras y pues sí, tenía una parte muy divertida. Antes de la transformación del personaje, pues mi personaje es una niña pija, de universidad pija. Bueno, las 3 lo son, ¿no? Y bueno, pues es bastante divertido. Sí que es verdad que no sé si he hecho un poco de spoiler con lo de la transformación, pero bueno. Cuéntalo. La peli al final es una peli un poco al estilo Zombies Party, por ejemplo. Quiero decir, es muy comedia al final, ¿no? El trasfondo es bastante la comedia y es una historia de zombies. De ahí llega Vidas Tenebrosas también, aunque es otro proyecto independiente. Sí, Vidas Tenebrosas, bueno, El Monstruo y Vidas Tenebrosas. En realidad grabamos primero El Monstruo y luego Vidas Tenebrosas. Sí, esto fue otros 2 proyectos independientes. El Monstruo, por ejemplo, el protagonista era Tony... Ay, se me ha ido. Blancazo. Bueno, me acordaré a lo largo de la entrevista. Tony Isbert. Tony Isbert, sí señor. Ay, claro, se me ha ido a Tony LeBlanc automáticamente. Tony Isbert, que es maravilloso y fue un super compañero. Y era una historia que estaba bastante bien. Hablaba de un tío psicópata que secuestraba chicas y, bueno, pues básicamente las dejaba morir de hambre. Tenía como un rollo raro con la madre, las vestía de la madre, las dejaba morir de hambre. Bueno, una cosa un poco así, que también estaba fantástico. Y eso lo grabamos en Palma de Mallorca.
Pues sí que es verdad que aunque era un proyecto independiente, había algo de presupuesto, o sea, sí que íbamos pagados, poquito, pero pagado. Y también era un grupo también fuimos un grupo de amigas que estuvimos allí grabando, entonces, bueno, es maravilloso. Y luego, de la misma productora y con el mismo director, se hizo otro proyecto independiente que fue Vidas Tenebrosas. Pero yo he visto las dos, he visto las dos pelis, pero en cine no se llegaron a estrenar ninguna. No sé si hubo algún tipo de estreno. Yo, desde luego, las he visto por enlace, ¿vale? Pero no las he visto en cine. Y Vidas Tenebrosas, pues era un poco un grupo de 3 chicas. Mi personaje era muy especial porque tenía, o sea, es un personaje como místico. Ella no está loca, ni muchísimo menos, pero hay una escena en la que está en el manicomio jugando, que está absolutamente ida. Entonces, bueno, pues esas escenas siempre son un regalo. Siempre mola un montón prepararlas y hacerlas. Además, bueno, había como también cositas especiales. Este personaje tenía de mascota una rata. Yo era la primera vez que tenía en manos o que veía como animal doméstico a una rata, ¿no? Y bueno, o sea, salí enamorada de la rata, no sabes lo buenas que son. Y lo listas, me lo decía el hombre que la entrena. Y me decía, bueno, es que son buenísimas, súper listas, además muy cariñosas. Digo, y yo estaba ahí que decía, ay, no me la quites. Cada título de su actuación se entrelaza, ¿no? Porque aparte del monstruo y Vidas Tenebrosas está Nos vemos en el infierno. Yo creo que la gata dijo Nos vemos en el infierno. Pero me gustó más El último invierno. Muy bueno. El último invierno. De Julio de la Fuente. Pienso yo que es una de las mejores actuaciones, también no solo de todos, sino también de Eva Marcial, ¿no? Porque en ese momento Ana estaba despegando mucho. Bueno, sí. También no demerito a Castejón, se me olvida el nombre. A Edu, sí. Eduardo. Julio sí, con Edu también he grabado Las guerras del narcotráfico. Él un poco como también director del proyecto, sí. Y bueno, pues le conocí del último invierno, que yo hacía un papel de rusa. Y luego repetí un poco un papel de rusa. Me decía, joder, es que quiero un poco este acento y este rollo para lo que estamos haciendo de las guerras del narcotráfico. Y bueno, mira, hace 2 años ganó en el Festival de Toledo Action Film Fest. Pero hay que explicarle a la gente es que cuando tú mencionas las guerras del narcotráfico no es solo una, son varias. Entonces, si estuviste en varias, por ejemplo, El Retorno, está dado también la de Contraataca, las guerras normales y está la otra guerra, que son varias guerras. Mucha guerra. Es que depende, porque como ha habido varios formatos de montaje, hay en alguna que he estado en 2, pero por ejemplo, en la del Film Fest de Toledo, ahí, por ejemplo, estaba solo en una parte, porque se resumió a 2 películas, ¿no? O 3, no me acuerdo ahora. Con razón, menos mal. Bueno, pensando en ello, estuve mirando el tema del tutor. El tutor es otra historia diferente, muy diferente a lo que has hecho en el 2004, en el 2008, porque esta dirección que hizo Diego Arjona también se diferencia de las demás que ha hecho, ¿no? Porque Diego Arjona después de esa se abre totalmente de cine, pero para bien, ¿no? O sea, porque sus comienzos. Entonces, ¿qué significa esta historia para usted bastante? Pues mira, me llamó Diego y me dijo, mira, vamos a grabar unos cortos. Dice, pero vamos a grabar unos cortos que tienen
un hilo conductor en común y al final va a ser un largo, pero son varios cortos entrelazados. Y me pareció interesante la idea, me dejó ver el corto. Me fascinan los personajes un poco fantasmagóricos. Y nada, ahí nos fuimos a la Sierra de Madrid a grabarlo. Claro, tenía que ser de noche, a ver arbolitos, porque era un bosque. Otro dato que te tengo es que, bueno, mayormente cuando eso lo supe, ¿no? Que en otros países cuando estaban personas que aprendían español, veían Amar en tiempo revuelto, ¿no? Porque se supone que era como una sitcom española. No. Amar es una serie de drama de época. O sea, empieza hablando de la guerra civil. Exactamente, empieza ya cuando se supone que acaba la guerra civil y es todo el periodo, digamos, de dictadura. De Franco, sí, esa es buena. Sí, a ver, todavía no, o sea, todavía les queda, ¿no? Pero básicamente es el desarrollo de toda esa época. Y a mí, por ejemplo, yo estuve en la segunda temporada, que eran el año 53, 52, 53, o sea, plena dictadura española. Fue un personaje muy interesante de interpretar, Inés, porque a pesar, bueno, es un personaje que evidentemente con ideas pro régimen franquista y bueno, con ínfulas de clase, ¿no? Aunque realmente tampoco eran ricos en la familia Robles, pero bueno, tampoco eran pobres. Y fue un personaje muy interesante de interpretar porque a pesar de que ella se supone que ideológicamente estaba a favor de lo que estaba pasando, era un personaje tremendamente reprimido, primero porque se había casado con un hombre que era gay y aquello no iba para ningún lado, entonces ella tenía muchísima frustración como mujer. Llega a tener tanta frustración como mujer que se enamora del cura, ¿no? También ahí hice grandes amigos. El que hacía de mi marido es Jaime Menéndez, y el que hacía de cura era Marco. Nos hicimos también un grupo de amigos estupendo. Y bueno, Yago García estaba protagonizando esa temporada. Y bueno, pues fue un año muy interesante. Además, yo creo que estaba muy cuidado todo lo que era también la ambientación, el vestuario. Bueno, es una serie diaria, también te digo que evidentemente cuando estás estudiando guiones todos los días y guiones largos, tienes un espacio de trabajo reducido, o sea, vas a saco. Pero claro, evidentemente yo siempre lo digo, es una escuela alucinante, sobre todo para ser capaz de resolver, de tener un montón de trabajo, de llegar a casa y tenerte que estudiarlo del día siguiente, aunque luego tengas 8 horas grabando. O sea, una serie diaria a mí me parece siempre un ejercicio maravilloso como training y como experiencia, ¿no? Muy bueno, gracias por compartirlo. Eso sí, la pregunta, como dice, del €1.000.000, ¿sigues fiando o mañana? ¿Cómo? ¿Sigues fiando o mañana? Porque está hoy no se fía, mañana sí. Bueno, pues mira, hoy no se fía, mañana sí, que es el título de la peli que protagonicé, que con ella fuimos al Festival de Montreal, uno de los 12 festivales internacionales. Es una frase que se ponía antes, pues porque, sobre todo, pues mucho efectivamente en la posguerra,
hoy no se fía, mañana sí. O sea, si quieres dejar a deber, ven mañana, pero claro, mañana el cartel va a ser el mismo. Hoy no se fía, mañana sí. Total, que era un cartel para decir no se fía. Si no puedes pagar, no puedes comprar. Y bueno, era una frase muy conocida. De hecho, hoy por hoy sigue habiendo baldosines de decoración con esa frase. En algún bar todavía lo he visto. Y fue una película maravillosa. Fue mi primer prota total, por así decirlo. Mi partener era Jesús Noguero. Y bueno, Francisco Avizanda es el director. Y creo que era su ópera prima. Es una peli que habla de la posguerra y de la supervivencia. Mi personaje era un bombón, vamos, un regalito, porque era Gilda, se llamaba, y Gilda pues había sido una niña que se había criado en un orfanato. Ella no sabía toda la historia, se va un poco enterando a lo largo de la historia, pero básicamente la habían apartado de sus padres por rojo y la habían metido en el orfanato. Y entonces denuncia cosas como pues que las patronales muchas veces cogían a niños, a los niños bebés o a los niños incluso que parían las presas republicanas o de izquierdas y se lo daban a familias con dinero, ¿no? Y bueno, denuncia eso entre muchas cosas, porque al final te habla de un personaje que como está solo, es una mujer soltera, sin familia, sola y joven, sobreviviendo en un mundo bastante peculiar. Entonces, ella básicamente decidió hacerse informadora de la policía. Muchísima gente en aquel momento trabajaba en realidad informando a la policía. Muchísimos serenos, evidentemente las casas de alterne y en general cualquier vecino de alguna manera. Hay una escena que yo tengo con el policía en la que empieza a pedir dinero por la información y él me dice antes era por patriotismo. Y bueno, explica un poco ese ambiente que desde luego para una mujer sola y sin recursos pues no era nada fácil, ¿no? Bueno, ya terminando con dos últimos trabajos muy buenos tuyos, es Un Mundo Salvaje y La Moderna. Bueno, La Moderna es una serie, ¿no? Sí, La Moderna en realidad fue un cameíto, una colaboración. Dragón Blanco es un cortometraje, bueno, es un cortometraje de 20 minutos, o sea, es un corto largo. Y a mí me parece maravilloso, o sea, a mí ese cortometraje me ha dado muchas alegrías porque bueno, tiene un aire muy tarantino, que a mí particularmente es un estilo que me gusta bastante. Te digo Dragón Blanco porque son los directores de Un Mundo Salvaje, pero yo no hice Un Mundo Salvaje, ¿vale? Pero sí son los mismos del proyecto de Dragón Blanco, que es el segundo proyecto que hicieron. Y pues hace 2 años lo estrenamos. Y bueno, trabajo con un montón de compañeros. Rodrigo Poisson es un poco el prota, pero bueno, también está Marc Onzán, Alberto Joly, o sea, hay muchos compañeros. Pero es un corto muy tarantino en ese sentido. Y el personaje es un personaje de chica poco convencional, donde también tiene su parte de acción, de comedia y de estar ahí de prota, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Y a mí, cuando te ofrecen un guión donde el personaje femenino no es lo convencional, siempre me interesa bastante, ¿no? Y por último, ¿cómo define todo su trabajo en una palabra? ¡Wow! Vale, no sé.
En una palabra, ¿no? ¿Te puedo decir una frase? Sí. Está bien, está bien. Yo siempre he dicho que lo que más me gusta de un personaje es tratar de darle alma, que su conflicto se convierta en el conflicto de otras personas y que la gente pueda llegar a entenderlo, ¿no? Ya por último, este es tu espacio para que digas redes sociales, un saludo para Colombia, invita a la gente a seguir tu trabajo, tu website, la cámara es tuya. Hola, soy Carolina Bona, actriz española, y bueno, os mando un beso enorme a todos allí en Colombia. Y si me queréis seguir, pues mi Instagram es Carolina Bona. Bueno, y hay que despedirnos con una frase. ¿Cuál sería para poder finalizar? ¡Hala, qué difícil! Una frase. Me gusta aquella que decía Chaplin de la vida es una gran obra de teatro, así que aprovéchala para que después haya muchos aplausos. Carolina, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio y por estar en el canal. Muchas gracias a ti, John. Oh, gracias a ti. Un fuerte abrazo. Chao.